Muy buenas tardes, amigas y amigos, un gusto saludarlos en esta tarde del inusual. Digo inusual porque pues no me corresponde dar clases en este día, pero por diversas circunstancias, especialmente pues por la necesidad de abordar ciertos temas que tenemos que abordar, nos estamos reuniendo hoy en esta sesión que realizamos el día de hoy, 13 de abril del año 2026. Los saludo a su docente, licenciado Marlon López, docente del curso de Derecho Procesal del Trabajo 1, en esta transmisión que va dirigida especialmente a mis alumnos del séptimo semestre, sección F, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En primer lugar, porque creo que es mi obligación y mi responsabilidad también. ¿Qué tal, Javo? ¿Cómo está? Pues, expresarles lo que a continuación voy a decirles. En primer lugar, pues con las disculpas del caso, puesto que había considerado sí la posibilidad de que estas clases las diéramos el fin de semana. Sé que hubo varios que estuvieron pendientes de nuestra transmisión, lamentablemente por problemas de carácter personal, pues me fue imposible pues acudir a estos espacios virtuales y compartir el conocimiento. Sin embargo, pues en aras de cumplir con esa responsabilidad que el cargo que me ha sido designado pues conlleva, pues estoy acá en esta transmisión, repito, un tanto inusual, ya que pues muchos de ustedes estarán camino a su casa. ¿Qué tal, Jainer? ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, gusto de saludarlos. Igual, infinitas bendiciones para ustedes. Pues muchos de ustedes sé que pues, irán camino a su casa. Estamos pues en una jornada, en un horario un tanto inusual, pero las mismas necesidades que tenemos de abordar ciertos temas pues hacen que estemos acá reunidos. Tenemos varios temas que debemos de agotar y siento pues la responsabilidad y la necesidad de hacerlo, tomando en consideración que pues es mi responsabilidad como docentes darles algunas luces, algunas ideas relativas a los temas que vamos a abordar. Esto puesto que son temas que sí o sí tendrán que estar en nuestro curso, en nuestro como parte del contenido de nuestro examen parcial, que ya tenemos programado para el miércoles de la próxima semana. Esta semana pues tendremos necesidad de 2 clases, esta que estamos realizando el día de hoy y muy probablemente la próxima, que será el día de mañana. Creo que mañana vamos a empezar un poquito más tarde, pero más temprano de la hora usual. Para mañana tenemos el espacio de... ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, un abrazo, que Dios te bendiga, gracias. Nuestro curso que es de 5:30 a 7 de la noche, pero pues entiendo hay varios de ustedes, bueno, nuestra sección tiene examen programado el día de mañana a las 7 de la noche. Obviamente pues esto hace necesario que varios de ustedes estén listos, prestos y dispuestos, conectados a la herramienta tecnológica que van a utilizar para realizar su examen, ya que nuestros exámenes están programados para realizarse de manera virtual. Entonces pues nuestra clase empezará mañana a las 5 de la tarde y si Dios nos lo permite estaremos terminando tipo 6:30, 7 menos cuarto. Oyen, entonces para que estén enterados de lo que vamos a realizar el día de mañana. Bueno, hoy vamos a entrar a la diapositiva. Y ojo, también, chicos, que ya a mis estudiantes en el chat que tenemos habilitado en WhatsApp se les hizo llegar el material que utilizaremos para nuestra clase el día de mañana y para nuestra clase el día de mañana, que será parte de ese material. Son bastantes diapositivas, sin embargo, si me permito hacerles ver que muchas de estas diapositivas o una parte de estas diapositivas pues no serán objeto de examen, les aclaro, no nos asustemos, no serán objeto de examen, pero sí consideré como docente importante que ustedes tuvieran este contenido desarrollado y ojalá pues los que ya lo hayan visto pues comprendan o vayan entendiendo poquito a poco lo que les quiero compartir y la razón por la cual este material contiene tantas diapositivas, y es que desarrollamos en sí todo el trámite del juicio ordinario laboral. Entonces es importante y lo hacemos con base a dos cuerpos normativos. Uno es el Código de Trabajo y otro es el Reglamento Interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social, el cual desarrolla
aspectos importantísimos a la luz del estudio que hicimos, y ahí me permito incluir varios jueces de trabajo que pues le pusimos alma, vida y corazón y conocimiento a las sesiones que invertimos para darle vida a este cuerpo normativo, a este acuerdo. Jainer Barrios dice quiere unirse a tu video, pues no sé en qué términos, pues yo creo que ya está unido, ¿no? Ya me saludó por acá Jainer, me apareció un mensajito por acá, perdonen hoy. Entonces, pues como les indicaba, ya nuestras clases estarán basadas en estos dos materiales. Abordaremos parte del material que se les envió al chat que tenemos de WhatsApp, por favor, para que ustedes lo descarguen y lo tengan a la vista, porque nos va a servir primero Dios el día de mañana. Bueno, entrando en materia, hoy nos corresponde abordar las excepciones o cuestiones de competencia. Vean, muchachos, en la diapositiva número 35 desarrollamos, les comparto algo que está regulado en el Código de Trabajo, y ojo que todo lo que aquí estamos abordando, chicos, importante es que tengamos claro que son aspectos que están desarrollados sí o sí en el Código de Trabajo, pero que a la vez también los desarrollan otros cuerpos normativos, tal vez con un poco de más amplitud. Okay. Perdonen, muchachos. ¿Qué tal, Jainer? Yali, gracias, a la orden. Chicos, perdonen, me apareció un mensaje y se me suspendió la grabación, la transmisión que estaba realizando. No sé si hay algún inconveniente, pero espérenme, chicos. Siendo las 16 horas con 23 minutos, se hace esta. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Gusto saludarle. Es que no puedo. Chicos, háganme favor, alguien que me pueda escribir la hora en un mensajito acá, por favor, porque necesito hacer un screenshot de del inicio de la grabación, de la transmisión. Me había olvidado hacerlo y no tengo acá cómo pueda verse en mi teléfono la hora en la que estamos haciendo la transmisión. Si no es mucha molestia. Vamos a esperar que alguno de los chicos me haga el favor de yuhu. Es que yo no le hallo cómo poner acá, cómo escribir, hombre. Aquí está. Gracias, Julio, muy amable. Buena onda, son las 16 horas con 24 minutos. Ok. Y es que, gracias, Julio, muy amable. Por requerimientos de las autoridades de la facultad, tenemos que mandar un screenshot, esto que se llama screenshot, perdónenme, no sé cómo, no encuentro cómo definirlo en español, pero esto tenemos que enviarlo tanto al inicio como al finalizar, por lo que voy a agradecer que también cuando terminemos hagamos esta grabación. Gracias, Pame, muy amable, que Dios le bendiga. Bueno, entonces, pues les mencionaba que nos corresponde abordar lo relativo a las excepciones o cuestiones de competencia. Las encontramos reguladas en los artículos del 309 al 314 del Código de Trabajo. Aquí encontramos relacionado todo lo que según 307 al 300, corrijo, discúlpenme, muchachos, 307 al 315, pero para efectos prácticos del tema que vamos a desarrollar, me interesa lo que encontramos en el artículo 309. Disculpen, chicos, solo voy a hacer artículo 309 del Código de Trabajo, así como los artículos 116 y 117 de la Ley del Organismo Judicial y los artículos 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial también. El artículo 307 y 308, bueno, hacen una reflexión o una remembranza en torno a lo que debemos de entender y debemos de considerar en torno a los conflictos de trabajo, en relación a lo que el mismo Código de Trabajo relaciona como jurisdicción. En este caso la menciona como jurisdicción, pero hablamos de la competencia. Acá el Código de Trabajo hace utilización del término jurisdicción
pero yo creo que es válido también que entendamos que el término que debe de utilizarse es competencia, ¿sí? Porque, si bien es cierto, los jueces y magistrados a nivel nacional, todos tenemos ese elemento de la administración de justicia que es jurisdicción, es decir, todos estamos facultados para conocer y juzgar y emitir un fallo en relación a los casos que en términos generales, ¿sí? Estamos facultados por la ley para conocer, para juzgar y para dictar una sentencia, ¿sí? Pero hay ciertos límites a esa jurisdicción. Si bien es cierto, todos tenemos esa investidura o esa facultad por investidura o por disposición de la ley, sin embargo, no todos tenemos la misma competencia, y ese es el límite que la ley orienta y determina en torno a qué competencia es la que les ha dado a los distintos órganos jurisdiccionales, ¿sí? Sin embargo, aclaro, considero que el Código de Trabajo hace una utilización en términos muy similares sobre lo que es competencia y jurisdicción. ¿Y por qué es esta confusión? El artículo 307 señala: en los conflictos de trabajo, chicos, perdí mis lentes. En los conflictos de trabajo, dice, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia o del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiese convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Aquí vamos a considerar que, y tal y como lo exige el Código de Trabajo, esa facultad de juzgar es improrrogable, dice, por razón de la materia y del territorio, es decir, que los órganos jurisdiccionales vamos a intervenir dentro del ámbito que está establecido en la ley. Artículo 308. Los tribunales de trabajo, dicen, no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que les esté sometido, ni para dictar su fallo. Obvio, acá, bueno, entendamos que, repito, se hace uso del término jurisdicción, pero es más que todo la competencia que es la que la ley nos otorga para intervenir en determinados casos y en su momento pues dictar la sentencia o emitir el fallo que la ley ordena sea emitido. Dice: no obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no fuere de la jurisdicción privativa de trabajo, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Es decir, en ocasiones habrá que, por ejemplo, algún sujeto procesal pida que se reciba una declaración de un testigo, pero el testigo, por razones circunstanciales, ya no tiene su residencia acá en el municipio del departamento de Guatemala, trabaja y vive en Quetzaltenango o en cualquier otro departamento en el interior del país, y cuando, en su caso, solicita o ofrece o pide que se reciba esa declaración testimonial, en su caso, esta declaración testimonial puede ordenarse su recepción por medio de otro órgano jurisdiccional, como lo dice el artículo 309, aunque no tenga la misma competencia que tenemos nosotros. Puede ser un juzgado de paz civil, un juzgado de primera instancia, incluso hasta civil, o un juzgado de primera instancia, si hubiese, en su caso, de trabajo. Pero, como la ley prevé que no en todos los lugares hay órganos jurisdiccionales de trabajo, deja abierta esa posibilidad, pero repito, es para determinadas circunstancias que podemos pedirle a otro órgano jurisdiccional que nos reciba X o Y órgano de prueba, en este caso una declaración testimonial si fuera el caso. Artículo 309, que es el que le cito en la diapositiva, dice: oigan bien, el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón de territorio o de la materia, podrá ocurrir ante éste pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. También podrá ocurrir ante el juez que considere competente pidiéndole que dirija exhorto al otro
para que se inhiba de conocer el asunto y le remita los autos. En ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado. Aquí hay un aspecto importantísimo que surge de esta lectura. Primero, que si alguien considera que el juez que está conociendo del proceso no es el competente, dice por razón del territorio o de la materia, podrá comparecer ante este pidiéndole que deje de conocer y que remita los autos ante el juez que considere que tiene la competencia para hacerlo. Y dice, en ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado. El plazo que tiene la parte que considere, en este caso lo más común o quienes frecuentemente formulan este tipo de requerimientos, es el demandado, que es el que pide que el juez no conozca del proceso por medio de una cuestión de incompetencia por razón de la materia y que se mande el expediente a otro juez que debe de seguir conociendo. Acá en la diapositiva les hago ver que hay cuestiones de competencia por razón de la materia. Disculpen, jóvenes, pero ya me hacen falta mis lentes, están algo chiquitos. Por razón de la materia o por razón del territorio, podrá solicitársele que se inhiba de conocer las actuaciones. Buenas tardes, Nora. Perdonen, chicos, pero voy a estar viendo acá porque retiro de la pantalla el contenido de los mensajes. ¿Qué tal, Obdulia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un abrazo a la distancia. Saludos y bendiciones. Enseñanza para la nueva generación de abogados laboralistas con mucho respeto. Muchas gracias, Obdulio. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y espero que estés bien. Helen dice, bendiciones, apreciado. Gracias, Viviana. Buenas tardes. Y Kevin Paja, ¿qué tal, distinguido maestro? Kevin, gusto de saludarte. Un saludo a todos, amigas y amigos. Gusto de saludarlos, de verdad. Muchas gracias. Ok. Oigan bien. Siempre sigo con el contenido del artículo 309. Los conflictos de jurisdicción por razón de la materia que se susciten entre tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. Artículo 310 dice, para la sustanciación de las competencias, así como de los casos de conflictos de jurisdicción que se suscitaren entre los tribunales de trabajo y una autoridad que no pertenezca al organismo judicial, rigen las reglas contenidas en la ley del organismo judicial, sin perjuicio que el procedimiento siempre será oral e impulsado de oficio. Artículo 311. Resueltos los conflictos de jurisdicción o las competencias por el tribunal a quien corresponda, deben remitirse a la mayor brevedad posible las actuaciones al juez que se estime competente, a efecto de que éste continúe con el procedimiento. 312. Las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las competencias se deben calificar si es frívola o no, si es o no frívola la excepción de incompetencia. En caso afirmativo se impondrá al litigante que le interpuso una multa de 10 a 100 quetzales. 313. El juez de trabajo y previsión social que maliciosamente se declare incompetente será suspendido del ejercicio de su cargo durante 15 días sin goce de sueldo. 314. Me voy, chicos. Ok. Antes de darle lectura al artículo 314, vamos a ver lo que regulan para el efecto en torno a cómo tramitar las cuestiones de competencia, la ley del organismo judicial. Y acá nos vamos a lo que regula el artículo 116 y 117, ambos de la ley del organismo judicial que les cito acá en la diapositiva. Dice, toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella, y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos que es admisible la prórroga de competencia. Trámite. Artículo 117 de la ley del organismo judicial. El que fuere demandado
procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente, y viene el término, podrá pedirle que se inhiba de conocer el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, que es el mismo plazo que acá nos regula el artículo 309 del Código de Trabajo. Dice, la declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, indagado o citado, y se tramitará como incidente. La resolución que se dicte será apelable, y el tribunal que conozca el recurso al resolverlo remitirá los autos al juez que corresponda con noticia de las partes. Les ruego por favor que aquí hagamos una cita cruzada. Acá al artículo 117 pongámosle ver artículo 309 del Código de Trabajo, y al 309 le ponemos ver artículo 117 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Por qué hacemos esa integración? Porque recuérdense, muchachos, que el artículo 326 del Código de Trabajo permite utilizar las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial de manera supletoria. Y como acá no encontramos cuál es el trámite o cuál es el vehículo que debemos utilizar procesalmente para tramitar las cuestiones de competencia, sea por razón de la materia o por razón del territorio, corresponde utilizar lo que para el efecto regula el artículo 117 de la Ley del Organismo Judicial en torno a que el vehículo o la vía procesal que debemos utilizar para plantear estas cuestiones de competencia o cuestiones de incompetencia, como lo quieramos utilizar, porque incluso les digo acá, el Código de Trabajo utiliza indistintamente los dos términos. Habla de cuestiones de competencia o cuestiones de incompetencia, según como lo querramos utilizar. Entonces, necesariamente para tramitar y resolver las cuestiones relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales, nos vamos a lo que regula la Ley del Organismo Judicial, y en este caso el artículo 117 hace referencia a que todas las cuestiones relativas a las competencias las vamos a tramitar como incidente. Y aquí, ojo, por eso le cito yo acá en la diapositiva, incidente artículo 135 al 140. Muchachos, les traigo esto a colación porque les puedo decir que de cada 10 casos, 2 o 3, no, tal vez más, tal vez es mucho hablar 2 de cada 10, pero tal vez sí me atrevería a decirles, tal vez a la de cada 100 casos que conocemos en materia laboral, tal vez unos 5 o 10 casos en términos generales. En ellos la parte demandada hace uso del planteamiento de la cuestión de competencia o de las incompetencias, planteada sea por razón de la materia, señalando que nosotros no tenemos competencia para conocer de este asunto porque el objeto es materia de un proceso de otra naturaleza que no sea laboral. ¿Sí? En esa dinámica, entonces es que promueven las incompetencias o cuestiones de competencia por razón de la materia y o por razón del territorio, la que obedece al hecho de que la parte demandada señala que el juzgado no tiene competencia ya que el trabajador prestó sus servicios en otro lugar. Y aquí vamos a lo que para el efecto regula el artículo 314. Ojo, el artículo 314 nos orienta cuáles son las reglas de competencia que existen en materia laboral. Ojo, 314. Salvo disposición en contrario, oigan bien, vean. Recomendación muy especial que les hago, chicos. Cuando leamos una norma de carácter laboral, pongamos atención a ciertas frases o palabritas que aparecen allí inmersas. Ojo. Vean la salvedad que hace el artículo 314 al inicio. Salvo disposición en contrario, convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, ¿sí? Salvo algo más favorable para el trabajador, dice, siempre es competente y preferido cualquier otro juez de trabajo y previsión social. 2 puntos. A.
el de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar de ejecución del trabajo. Chicos, chicas, va el juez que va a conocer del asunto, va a ser el juez de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Es decir, dónde era que el trabajador prestaba sus servicios. Alguien dirá, por ejemplo, pero mire juez, resulta que al trabajador le es más favorable demandar en el lugar donde él vive. Por ejemplo, pasa que el trabajador vive en Escuintla, por ejemplo, y todos los días va y viene aquí a la ciudad de Guatemala y trabaja en Misco. ¿Sí? Entonces, pero lo despiden y él tiene que reclamar sus prestaciones. ¿Ante qué juzgado puede ir? O debe, no puede, debe, porque acá la norma dice, salvo disposición en contrario, convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social a el de la zona jurisdiccional que corresponde al lugar de ejecución del trabajo. ¿Y por qué es preferido este juez? Por ejemplo, van a ser preferidos los jueces que conocen de los conflictos, los jueces de trabajo de acá del departamento de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque es importante, y la razón de ser de esto es porque, en su caso, es importante que conozca del asunto el juez del lugar en donde se ejecutaba el trabajo, porque él va a conocer, va a advertir y va a darse cuenta en qué condiciones, en qué términos, en qué circunstancias el trabajador prestaba sus servicios. ¿Sí? Ojo con eso. Luego dice, por eso es importante que aprendamos que el trabajador vivía en el departamento de Quetzaltenango, Escuintla o incluso Zacatepeques, pero los servicios los prestaba en Guatemala. ¿Sí? Entonces, ojo, va a ser preferente sí o sí, pero aquí, ojo, que dice, salvo disposición en contrario que convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador. O sea, primero, tiene que estar establecida en un convenio o en el pacto, y segundo, ¿sí?, debe de notoriamente favorecer al trabajador. O sea, tiene que ser sí o sí favorable, evidentemente. ¿Sí? No va a estar sujeto a discreción, no va a estar sujeto a apreciación, no. Sí o sí debe de favorecer al trabajador. Ve, ahora ¿qué pasa? Y aquí viene el segundo supuesto. El primer supuesto de la literal A del 314 dice, A va a ser preferente a el del lugar en donde el trabajador desempeñaba su trabajo. Pero ¿qué pasa si el trabajo lo desempeñaba en varios departamentos? Puede pasar, y algo muy típico, muy común que se da es con el tema de con los visitadores médicos. Los visitadores médicos, ellos van, por ejemplo, he tenido conocidos que como visitadores médicos, por ejemplo, viven en Xela. Yo fui juez de trabajo de Malacatán, San Marcos. Tuve casos en donde la persona vivía en Quetzaltenango, pero trabajaba en Sololá, trabajaba en Sololá, Quiché y Quetzaltenango. Por ejemplo, él prestaba sus servicios, era visitador médico, le tocaba que cubrir Toto, Xela, Sololá y el Quiché, por ejemplo. 4 departamentos. Él tenía que cubrir esa región como visitador médico. Le daban sus viáticos, ganaba bien, le iba bien, pero lo despiden. Pero él vivía en Quetzaltenango. ¿Qué juzgado tenía que conocer de esa demanda? Si él sus servicios, digamos, los prestaba en 4 departamentos. Y aquí nos da la salida de la literal B. Dice, va a ser competente el de la zona jurisdiccional que corresponda la residencia habitual del demandante, o sea, del actor. Ahí caemos de que en todo caso, y ojo, salvo también, aquí viene y opera la misma salvedad que está al inicio del artículo 314, ¿sí?, que en su caso puede ser que él trabaje o que esté trabajando en otro departamento y que esté establecido como algo de mayor beneficio para él, ¿sí?, que algo distinto que le favorezca. Pero si no hay algo distinto que le favorezca, nos vamos a lo que dice la literal B. El de la zona jurisdiccional que corresponda a la residencia habitual del demandante, o sea, del trabajador, en su caso,
si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Es decir, varios, por ejemplo, ¿quién quita? Él tenía la ruta suroccidente, tenía, qué sé yo, qué les digo, era coordinador de ruta del área de bajando desde Shela por la ruta interamericana y caía aquí al departamento de Guatemala. Él tenía toda esa ruta, o solo 2 o 3, qué sé yo. El punto es que era más de un lugar en donde él prestaba sus servicios, más de un departamento en donde él prestaba sus servicios. En esa dinámica, él tenía que utilizar o prestar sus demandar, en todo caso, repito, si era lo que más le favorecía al demandante o al trabajador, en su caso, demandar en el lugar donde él tiene fincada su residencia. Quetzaltenango, demanda allá. Sencillo. Entonces, esas son las 2 reglas de competencia que tenemos que tener presente. Hay otras dos reglas que tal vez no vienen tanto al caso, pero pues vamos a darle lectura. La literal C se refiere al de la zona jurisdiccional a que corresponda a la residencia habitual del demandado. Pero ojo, si fueren conflictos de entre patronos o entre trabajadores entre sí, es decir, que el patrono demanda a otros patronos y que los trabajadores demandan a otros trabajadores. Puede ser que haya una demanda en la cual los trabajadores estén demandando a su organización sindical, a su organización de trabajadores. Puede ser, yo no lo sé. Entonces, en esos casos, dice, será competente de la zona jurisdiccional a la que corresponda la residencia habitual del demandado. El de la zona va a ser juez competente de la zona jurisdiccional al que corresponda a la residencia habitual del demandado. Recuérdense que aunque sean organizaciones, aunque sean personas jurídicas, tienen que tener un domicilio legalmente establecido, una sede social. Entonces, ojo con eso. Entonces, hay que ver en dónde tienen establecida su sede, en dónde está establecida esa residencia habitual de los demandados, aunque sean personas jurídicas, donde tienen ubicada su sede, y ahí es donde deben de demandarse. Cuidado. Y dice aquí es importante que veamos, y corrijo señores, discúlpenme ustedes, pero es importante que tengamos en cuenta lo de la literal D, para aquellos trabajadores que prestan sus servicios fuera de las fronteras de nuestro país. Vean que dice la literal D. El de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos. Cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiese estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Esta literal, repito, tal vez no es muy frecuente, pero puede darse. A uno de ustedes, dentro de su futuro mundo como asesores profesionales, van a tener a la mano, van a verse en la necesidad de asesorar también a una demanda de un trabajador o de los familiares de un trabajador que prestaba sus servicios en el extranjero. ¿A dónde tienen que caer ustedes? ¿A dónde tienen que demandar? ¿Cuál es el juez competente para conocer de estas demandas? Y acá la literal D nos dice que será competente el de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos. Cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiese estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Es decir, que si hay una cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares, esa cláusula se tiene que respetar. Si no hay una cláusula que favorezca, que sea más favorable, sea para los trabajadores o sus familiares, nos vamos al que va a ser competente el juez de la zona jurisdiccional que corresponde al territorio nacional en que se celebraron los contratos. Cuidado con esto. Estas son las reglas de competencia que tenemos que tener en consideración para plantear, en su caso, o como fundamento de planteamiento de una cuestión de competencia o de incompetencia, sea por razón de la materia o por razón del territorio. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto saludarle.
de la ley del organismo judicial Jainer. Estaba leyendo el artículo 100, leí dos artículos, 116 y 117. Gracias, Mónica. La literal C de la... Me imagino, estás viendo, Mónica, tú te refieres al artículo, la literal C del 314. Y es que la literal C, ojo, vamos pues, veamos. La literal A se refiere a demandas que se promueven ante o que promueve un trabajador cuando prestaba sus servicios en un solo lugar. Trabajaba él aquí en el departamento de Guatemala, acá prestaba sus servicios, pero él vive en ¿qué les digo? En Zacatepeques, en El Progreso o en Quetzaltenango incluso, pero trabajaba acá. Y suele pasar mucho, muchachos, no me dejarán mentir ustedes que es evidente el fenómeno, es muy evidente el fenómeno en que los lunes, en ese estamos, Mónica, hay mucho ingreso de vehículos aquí a la ciudad. Pasa muy frecuentemente porque mucha gente viene a trabajar acá a la ciudad y viene de otros departamentos. En esa dinámica, las personas vienen a prestar sus servicios acá al departamento de Guatemala, pero viven, ¿en qué les digo? En El Progreso, en Zacatepeques, en Escuintla, pero vienen a prestar sus servicios. Entonces, cuando van a demandar, ¿cuál va a ser el juez competente? En este caso, el lugar en donde se ejecutaba el trabajo. Un departamento es el de la residencia del actor y otro departamento es el de donde se prestaba el servicio. Pues se va a demandar del juez jurisdiccional del lugar en donde se prestaban los servicios. Literal B, esta es la literal A, la que les acabo de decir. La literal B, el de la zona jurisdiccional que corresponda a la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Es decir, por ejemplo, les hablaba del típico caso de los visitadores médicos, que incluso tienen 2 o 3 departamentos. Les contaba de amigos que salen lunes en la madrugada y van a trabajar a los departamentos y el viernes en la tarde regresan. El sábado en la mañana están en la sede de la entidad rindiendo cuentas de lo que anduvieron haciendo en la semana. Ellos prestan sus servicios en varios departamentos. ¿Cuál va a ser el juez que va a conocer de su demanda? Y aquí la ley, la literal B, nos dice que va a ser el juez donde tenga su residencia habitual el demandante, el actor, el trabajador, quien en la mayoría de casos se da. Ay, con la madre, perdone, Carlos. Lo siento, muchachos, perdone. Sí, hombre. No sé por qué sucederá. No había estado sucediendo esto. De repente, no sé, Carlos, de repente puede ser su conexión. Por favor, para que si gusta ingrese y salga de nuevo, por ahí puede ser, porque no había tenido pues ningún reporte al respecto. Le agradezco, Carlos, la observación hoy. Entonces, en la literal C, voy a su pregunta, Mónica, dice, el de la zona jurisdiccional que corresponda a la residencia habitual del demandado, ¿sí? Si fueren conflictos, ojo, aquí vamos a partir de que el conflicto no es de un patrono contra un trabajador, no. En la literal C se refiere a conflictos que surgen entre patronos entre sí o entre trabajadores entre sí. Por ejemplo, un patrono, no me viene a la mente un caso en el que pueda demandar a otro patrono, pero puede ser, no sé, por alguna contratación desleal, no sé, algo que pueda surgir, pero en la literal C el legislador dejó establecido que si hay conflictos que se suscitan entre patronos entre sí, o sea que los patronos están peleando, o conflictos que se suscitan entre trabajadores entre sí, es decir, que los trabajadores están peleando, y ahí sí les citaba, porque tal vez puede ser un poco más frecuente, un pleito entre trabajadores y una organización sindical de trabajadores, por alguna razón están discutiendo ellos, algún pleito que tienen, alguna situación que no han resuelto. Entonces la literal C se aplica a estos casos, cuando hay conflictos, cuando hay pleitos entre patronos y entre trabajadores. ¿Qué tal, Sergio Domingo Alvarado Domingo? Gusto saludarlo, mi querido doctor, un gusto saludarle, Dios me lo bendiga. Oye, un fuerte abrazo. Entonces, en esos casos, Mónica, es que se utiliza la literal C. Para nuestro entendimiento, para nuestros casos, para lo que estamos viendo nosotros,
que lo más común, lo más típico, demandas que promueven trabajadores en contra de patronos por reclamos de prestaciones o indemnizaciones, en todo caso, o algún ajuste de prestaciones, qué sé yo, nos vamos y nos quedamos solo con las literales A y B. Ahora bien, la literal D se refiere, va para aquellos casos en donde los trabajadores prestaban sus servicios en el extranjero. También el legislador nuestro dijo, ojo, que si puede ser que los trabajadores ha pasado, y yo he visto en diversos medios de comunicación ofertas laborales que surgen para que personas son contratadas para ir a prestar sus servicios a Estados Unidos o Canadá. Entonces, en estos casos que las personas van a prestar sus servicios al extranjero, ojo, que las leyes laborales, y ojo, que aquí, si lo que más le favorece al trabajador o a su familia es que la demanda que pueda surgir de ese contrato en donde la persona fue a prestar sus servicios al extranjero, y repito, de ese contrato surge una demanda, en esos casos corresponderá conocer de esta demanda al juez, dice, en donde se celebraron los contratos. Ojo, vean chicos, ¿y por qué dirán ustedes, pero por qué el juez donde se celebraron los contratos? Vean chicos, es importante que tengamos en cuenta algo. Yo no sé ustedes, futuros asesores de entidades patronales, se van a una multinacional extranjera y necesitan contratar mano de obra guatemalteca para prestar sus servicios en el extranjero. Les cuento algo muy particular. A mí muy joven, en el año 1993, a finales del 93, estuve trabajando para la fábrica de pegamentos Henkel, que antes tenía su sede acá en Villanueva. Imagínense, chavalo, primer año en la U, pues necesitaba de obtener ingresos, era pasante ya del organismo judicial, y en noviembre, un amigo vecino pues nos buscó a un grupo de patojos de ahí de la colonia y nos dijo si queríamos ir a trabajar como vacacionistas a esta fábrica. Y de buena suerte, pues gracias a Dios estuve trabajando más o menos de mediados de noviembre, diciembre y unos días de enero. Y ellos querían que yo siguiera trabajando, puesto que en términos generales, pues gracias a Dios era un buen patojo y pues echaba ganas al trabajo que hacía. Pero el asunto es que la fábrica iba a cerrar operaciones aquí en Guatemala. De hecho, la fábrica, si no estoy mal, cerró operaciones en aquel entonces, estoy hablándole de 1993, hace, ¿qué? Híjole, 30 años, 32 años, 33 años, casi para 33 años. Ellos se iban a ir a trabajar a Costa Rica y allá iban a fundar o iban a abrir o aperturar una nueva sede de dicha entidad. En ese caso, pues había necesidad de llevar personal y me invitaron a que me fuera a trabajar con ellos. No me fui, puesto que pues ya estaba en mi primer año en la universidad, estaba ya haciendo mi pasantía en el organismo judicial, no tenía ninguna certeza de que me fuera a salir una plaza o un puesto acá en el organismo judicial, pero ya estaba ya había pues, cursado mi primer año en la U y pues decidí decir que no. Pero cuento esto porque existía esa posibilidad de irme a trabajar al extranjero. En esos casos, te repito, la literal D se aplica en cuanto a la regulación o qué cuerpo normativo es el que debe regular todo lo relativo a la elaboración de estos contratos o qué leyes son aplicables a estos contratos en particular. Esto es en cuanto a lo que puedo compartirles sobre las incompetencias. El artículo 315 dice: las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del domicilio de estas organizaciones sindicales. Sin embargo, se estará lo dispuesto en el artículo anterior cuando las organizaciones sindicales actúen como patronos en caso determinado. Vean acá, porque sí, las organizaciones sindicales para su funcionamiento pueden contratar personas, pueden celebrar contratos en secretarias, tienen personal, en fin, puede surgir un vínculo jurídico entre esta persona jurídica que es el sindicato y un trabajador o trabajadora. Y obvio, hay que ver qué reglas de competencia, tal y como lo señala el segundo párrafo del 315, es aplicable para estos casos también. Estamos, bueno, acá concluimos el tema de las incompetencias, ¿sí?
Quiero... Siguiente diapositiva número 36. Las acumulaciones. Vamos y nos trasladamos a lo que regula el artículo 330 del Código de Trabajo, ¿sí? El artículo 330 habla de acumulaciones, artículo 330 y 331. Es importante que advirtamos que el Código de Trabajo regula tanto acumulaciones en cuanto al cúmulo de acciones y en cuanto a la acumulación de autos o de expedientes que pueda haber necesidad sean acumulables. El artículo, vamos al contenido de la diapositiva. La diapositiva orienta en la acumulación de acciones en una misma demanda según el artículo 330 del Código de Trabajo. En una misma demanda se podrán ejercitar varias acciones, siempre que sean de la misma naturaleza, se tramiten por los mismos procedimientos y entre las mismas partes. Suele darse, chicos, aunque hablamos de una acumulación de acciones, porque en sí son varias las, digamos, pretensiones o reclamaciones que se plantean. He visto, tal vez no con mucha frecuencia, pero sí han sido visibles casos en donde, por ejemplo, los trabajadores demandan, una persona demanda al Estado de Guatemala pidiendo la nulidad de un contrato, pidiendo que se declare la existencia de una relación laboral y pidiendo que se otorguen prestaciones, ¿sí? O prestaciones de carácter laboral. Es muy típico, incluso en la iniciativa privada, sin pedir la nulidad del contrato, pero sí piden la declaratoria de existencia de la relación laboral. Entendemos acá que hay varias acciones encaminadas a que exista un pronunciamiento del órgano jurisdiccional para que a una persona se le otorguen las reclamaciones que está formulando en su demanda, las prestaciones laborales que la ley establece. A eso se refiere el artículo 330, en donde en una misma demanda podremos ejercer varias acciones, siempre que sean de la misma naturaleza, se tramiten en el mismo procedimiento y entre las mismas partes. Entendamos que se ejercitan varias acciones, tal y como les comentaba, por ejemplo, cuando piden la declaratoria o piden la nulidad de un contrato. Puede ser que y es muy típico esto, o pasa con cierta frecuencia en los casos en donde la persona demanda al Estado y pide que se declare la nulidad del contrato de trabajo que estuvo, pide la declaratoria de nulidad del contrato que documentaba la prestación de los servicios. Es muy típico que lo hemos hablado incluso en clase, que en el Estado, incluso ya ha sido con cierta frecuencia visible en la iniciativa privada, que se elaboren contratos o documentos que no reconocen una relación laboral, ¿sí? Pero, repito, el no reconocimiento de esa relación laboral se da en el documento en sí, pero de la prestación de los servicios surgen los elementos propios de un contrato de trabajo. Es decir, en el papel dice que no es contrato de trabajo, pero en la realidad, en la prestación de los servicios, durante la prestación y esa evolución o desarrollo de la relación contractual, surgen los elementos propios o típicos de un contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, puede ser, me ha pasado, no digo que sea correcto o incorrecto, pero piden varias acciones o entablan varias acciones. La primera es que, por ejemplo, se declare la nulidad de esos contratos. ¿Sí? Segundo, piden que se declare la existencia de la relación laboral. Y tercero, piden el pago de prestaciones laborales. Si nos damos cuenta, todas las acciones que están siendo planteadas por la parte trabajadora
¿sí? Están relacionadas y son de carácter laboral. Me ha pasado, por ejemplo, he tenido, incluso en la iniciativa privada, tuve un caso en donde la persona prestaba, era el contrato que existía entre la entidad demandada y la persona que prestaba los servicios, era un contrato de franquicia. El contrato de franquicia, un contrato típicamente mercantil, en el cual existen pues elementos típicos o personales como el franquiciante y el franquiciado, el objeto de la franquicia y los beneficios económicos, ¿sí? Estos elementos suelen, oigan bien, equipararse a los elementos tanto personales como materiales de un contrato de trabajo. Por ejemplo, en cuanto a los elementos materiales, en los elementos personales, el franquiciante y el franquiciado es el trabajador y el patrono, ¿sí? Uno presta sus servicios y el otro es beneficiado con estos servicios que se prestan. Claro, el artículo 18 del Código de Trabajo nos orienta y nos dice cuáles son los elementos típicos de esa relación contractual. Por ejemplo, entonces tuve este caso en donde me pidieron la nulidad del contrato y que se declarara la existencia de una relación laboral, y por ende que a la persona que aparecía como franquiciante se le otorgaran los derechos que la ley laboral le otorga a los trabajadores, ¿sí? Al final de cuentas, les cuento, en la sentencia pues acogí parcialmente la reclamación. En lo particular, en ese momento, en este caso en particular, consideré que no era viable declarar la nulidad del contrato, porque existían obligaciones y responsabilidades de naturaleza mercantil que surgieron y que se cumplieron por las dos partes, ¿sí? Sin embargo, también hubo obligaciones de carácter laboral que no fueron cumplidas, ¿sí?, por el franquiciante, que no fueron cumplidas por él, en este caso como entidad beneficiaria de los servicios que le prestaba el franquiciado, ¿sí? Entonces, ojo con eso, se generaba esa utilización y, digamos, confusión de roles, tanto de los dos elementos personales del contrato de franquicia como los elementos personales del contrato de trabajo. Al final de cuentas, declaré la existencia de la relación laboral y contenía la parte demandada al pago de indemnización, porque el contrato había sido cancelado, se había dado un despido de manera injustificada en contra de la trabajadora y no le habían pagado sus prestaciones. Pasa eso. Repito, no digo que no se pueda, puede ser que en un futuro no muy lejano exista la posibilidad de que sí efectivamente se declare la nulidad de un contrato. Puede ser que exista esa posibilidad, no digo que no. Pero hasta el momento no he encontrado un elemento que permita viable esa reclamación. Sin embargo, aunque no otorgo la declaratoria de nulidad del contrato, sí declaro la existencia de la relación laboral y sí condeno, en su caso, sí he condenado el pago de prestaciones laborales. Incluso tuve un caso de una persona en donde sí no otorgué la declaratoria de existencia laboral, de relación laboral. No recuerdo qué tipo de contrato era, pero no era un contrato laboral, era otro tipo de contrato, que la persona era una abogada, que ella era contratada por una entidad estatal y a ella le pagaban, era contratada para revisar escrituras públicas. Las escrituras públicas las faccionaba un abogado propio de la entidad demandada, de la entidad, y un trabajador, ¿sí?, o una persona que prestaba sus servicios. Y esta persona ay Dios mío, y esta persona lo único que hacía era, dentro de su expertise como notaria, revisar las escrituras, pero de manera externa. Ella, no recuerdo qué tipo de contrato era el que tenía. En este caso consideré que no se daban los elementos típicos de una relación laboral, y ojo que algo importantísimo que debemos de considerar es que
debemos de demostrar en el proceso que se dan todos los elementos propios de una relación de trabajo, artículo 18 del Código de Trabajo. Si no se dan estos elementos, no hablamos de relación laboral. Si se dan estos elementos, sí hablamos de relación laboral. Ojo con eso. En estos casos, les comparto estas experiencias que he tenido en torno a qué hacer o cómo tramitar cómo resolver estas cuestiones de competencia, estas acumulaciones que surgen, porque son, repito, se ejercitan varias acciones y siempre y son todas de la misma naturaleza, se utiliza el mismo procedimiento y son entre las mismas partes. Entonces, ahí surgen todos los elementos típicos de esta acumulación. En la acumulación de acciones solo es procedente cuando se haga en el mismo acto de la demanda por vía de la reconvención. Ojo que es importante que advirtamos en qué momento suele ser que se generen este tipo de acumulaciones. Artículo 331. En la acumulación de autos se estará lo dispuesto por el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Y aquí nos vamos a lo que para el efecto regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí está. Y aquí, por favor, muchachos, consignen 500. Aquí está. Ver artículos 538 al 546 del Código Procesal Civil y Mercantil. 538 al 546. El 538 habla, y a esto es lo que se refiere el 331 del Código de Trabajo, la acumulación de autos o acumulación de procesos. 538, procede la acumulación de procesos y aquí nos establecen cuáles son las reglas que tenemos que tomar en consideración para considerar la viabilidad de la acumulación de procesos. 539, sus requisitos. 540, la litispendencia, que es una figura procesal que veremos más adelante contra el planteamiento de excepciones dilatorias. El 541, la petición, en qué momento podemos plantear la petición de acumulación de procesos. El 542, qué requisitos debe de contener la petición que formulamos. 543, resolución del juez y apelación. 544, la suspensión del proceso. 545, los efectos de la acumulación. Y 546, la validez de las actuaciones. Perdonen, chicos, que no me detenga a leer el contenido de estos artículos, no porque no sean importantes, son muy importantes, pero agradezco que lo hagan ustedes en su casa. Del 538 al 546 será una lectura que ustedes harán, y en su caso sí considero importante que advirtamos que aspectos importantes que deben de tomar en consideración. 1. Deben de tener en cuenta que los requisitos para promover una acumulación, y en este aspecto el párrafo segundo del 539 dice: no procede la acumulación de procesos que por naturaleza de sus procedimientos sean distintos. O sea, nunca vamos a considerar la procedencia de que puedan acumularse un incidente a un juicio ordinario. No. En todo caso, hay que considerar que puede ser viable la acumulación de los procesos si los dos se tramitan como juicio ordinario. Por ejemplo, tampoco procede cuando se trate de procesos de ejecución singular y los interdictos estos para materia civil. Pero lo que nos interesa en nuestro caso, dice: no procede la acumulación de procesos que por la naturaleza de sus procedimientos sean distintos. O sea, tiene que ser un procedimiento de la misma naturaleza. Petición, importante que lo tengan en cuenta: la acumulación de procesos puede pedirse en cualquier estado del proceso, ojo, antes de pronunciarse la sentencia definitiva. O sea, antes de dictarse sentencia hay que promover la acumulación. Oigan bien, otro elemento importantísimo que deben de tener en cuenta es que la petición de acumulación se formulará ante el juez, ojo, ante el juez que conozca del proceso más antiguo. Es decir, obvio, tenemos que tener en consideración que vamos a pedir que se acumulen dos procesos, ¿sí? Ojo,
En los dos procesos no tiene que haber sido dictada sentencia en ninguno de los dos para considerar que sea viable esa acumulación. Y tenemos que promover la acumulación ante el juez que está conociendo del proceso más antiguo. Es lo que se llama fuero de atracción. Si quieren, póngale ahí fuero de atracción. Y es que el proceso más antiguo, ojo, es el que atrae a los nuevos procesos. Al nuevo proceso, que en su caso puede ser considerable, se viabilice su acumulación. En estos casos hay que considerar los aspectos que regula el 538 para considerar que es viable una demanda, una acumulación. Y el 538 son 3 numerales los que nos da la pauta a ver en cuál de estos 3 numerales podemos encajar o hacer que lo que pretendemos, de que la acumulación que pretendemos sea viable. En el numeral 1 del 538 dice: cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, o sea, de un mismo hecho, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de demandas. Ojo, 538 numeral primero: cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa. Me ha pasado, chicos, que, por ejemplo, muy típico acá y créanme, y se los digo sin ningún remordimiento, es muy típico que acá, con el ánimo de atrasar los procesos, muy típico de las entidades patronales, demanden a los trabajadores, demanden el pago de daños y perjuicios, acusándolos de haber abandonado el puesto. Es muy típico. Ojo. Algunos, pues, son del criterio que, como son 2 reclamaciones que surgen de un mismo asunto, que es la relación laboral, pues consideran que es viable la acumulación. Algunos consideran que no es viable, ya que en todo caso, oigan bien, en todo caso, el patrono, cuando es notificado de la demanda que promueve el trabajador por el despido que pueda alegar como injustificado, él en su contestación de demanda tiene derecho a oponerse a esa reclamación, incluso a plantear una reconvención acusando al trabajador de abandono, pidiendo el pago de daños y perjuicios por el preaviso que el trabajador no le dio al haber abandonado el trabajo. Imagínense. O sea, la ley laboral ya determina ciertos caminos que debemos de utilizar para formular nuestras reclamaciones. Sin embargo, suele pasar, muchachos, y que no les extrañe, que en un proceso ustedes se enfrenten una acumulación. Generalmente, algo muy típico que pasa es que los patronos promueven estas demandas en contra de los trabajadores para que los procesos o las demandas que ya tienen una audiencia próxima, la audiencia se suspenda. Y es que el artículo 544, y aquí bien vale la pena citar su contenido, señala que desde que se pide la acumulación quedará en suspenso la tramitación de los procesos a que aquella se refiera. El legislador actúa de buena fe. Aquí, al dejar de esta disposición, el legislador previene que un proceso no se adelante, que un proceso, por ejemplo, en el que está ya próximo a dictarse una sentencia, no se dicte la sentencia, porque al dictarse la sentencia ya no procede la acumulación. Requisito importantísimo que debemos de advertir para que proceda de entrada una acumulación es que en ninguno de los dos procesos exista una sentencia. Pero si en algún proceso ya existe sentencia, ya no procede la acumulación de entradita, aunque se den todos los demás elementos. Pero si en un proceso ya existe una sentencia, ya no procede la acumulación, porque ya un juez decidió. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. La suspensión del proceso, en este caso, generalmente, muchachos, los órganos jurisdiccionales determinan que es viable que se suspenda solo el proceso ante el cual se está planteando la acumulación. Es muy viable, y esto ha quedado como parte de los criterios jurisdiccionales en materia laboral.
En estos criterios los jueces han considerado que sí, solo sí, por la lamentable mala costumbre o mal hábito de las entidades patronales al pedir la suspensión o la acumulación, utilizan esto para suspender maliciosamente los dos procesos, ¿sí? En este caso, pues ya queda a discreción del juez si ordena que se suspendan los dos procesos en materia laboral o se suspende solo uno. Pero repito, es solo en materia laboral. Esto es en cuanto a la acumulación de autos. El contenido de la petición, artículo 542, 543, para ir concluyendo porque ya se nos acaba el tiempo. Resolución del juez de apelación. El juez resolverá de plano la acumulación que se plantee y la resolución que dicte será apelable ante el Tribunal Superior. Si los procesos se ventilaran en diferentes tribunales, una vez decretada la acumulación, el juez oficiará al tribunal o tribunales que corresponda para que le remitan los autos. Si los jueces que tramitan los procesos cuya acumulación se pide pertenecen a distintas salas, conocerá de la apelación la Corte Suprema de Justicia. Ojo con eso, el tribunal que conozca de la apelación resolverá sin más trámite dentro del término de 24 horas, salvo que estimare necesario traer a la vista todos los procesos de cuya acumulación se trate. Es importante que tengamos en cuenta estas disposiciones que regulan lo relativo a las acumulaciones, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Diapositiva número 37. Bueno, en esta diapositiva, muchachos, 37 y 38, en la 37 encontramos aspectos generales o disposiciones generales del juicio ordinario laboral. Vean ustedes. Acá les cito una serie de aspectos, conceptos que tenemos que tener presente. Esto, muchachos, de verdad, cortesía de la cátedra, tengan presente esto que ven acá en esta diapositiva número 37. Son aspectos que sí o sí vamos a tener que tener presentes durante toda la tramitación del juicio ordinario laboral. Por ejemplo, el impulso procesal de oficio e inmediación procesal, artículo 321. Hemos hablado de él. Hemos hablado de la responsabilidad que tenemos los jueces de trabajo de impulsar de oficio el trámite del juicio laboral. El procedimiento, dice, el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio. Y aquí ya viene el otro elemento que les menciono acá en este ítem, que es la inmediación procesal. Consecuentemente es indispensable la presencia o la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Ante el juez se deben de diligenciar todas las pruebas. Cuidado con eso. Inmediación procesal. No necesaria intervención de asesor, igual el artículo 321, señala que no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales, ya saben, acá, ¿a quiénes pueden actuar? Los abogados, los estudiantes de derecho, los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, y los estudiantes de derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país. Gestiones orales, artículo 322. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiendo acompañar las copias necesarias. Gestión personal o por mandatario, artículo 323. Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por medio de mandatario judicial. Y aquí tenemos algunas excepciones en relación al tema de la cuantía. Ojo, las personas jurídicas, vean esto, es importantísimo. En lo particular esto me ha generado algunos inconvenientes, pero es una disposición que está establecida en el Código de Trabajo y tenemos que aplicarla sí o sí. Oigan bien, las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes previstos en la escritura constitutiva o en los estatutos, pero si otorgaren su representación a otros, estos deben tener la calidad de abogados. Se exceptúan los casos de representación que se deriven de una disposición legal o de una resolución judicial, como
los guardadores judiciales, que son, o los interdictos, que se les nombra representantes legales, ¿sí? Son tutores o protutores, en su caso, una representación judicial, en la que lo serán quienes correspondan conforme a las leyes respectivas o la resolución judicial. Todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Y ojo, todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Ojo con esto, en cuanto a la gestión personal o por mandatario, 323. Igual manera, ya hice relación sobre la gestión de personas jurídicas, artículo 323. Artículo 324, actuación de tribunales de trabajo y previsión social en días y horas inhábiles. 324. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles, cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse, salvo fuerza mayor, y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la sustanciación de los conflictos colectivos de carácter económico social, todos los días y horas son hábiles. Esto nos interesará para nuestro próximo curso. Plazos para emitir decretos, artículo 325. Los decretos deben emitirse o dictarse dentro de las 24 horas y los autos en 3 días. Dice acá en el ítem, plazos para emitir decretos y autos, artículo 325. Plazos para emitir sentencias, 358 y 360. Acá lo vamos a ver más adelante, pero el 358 habla de 48 horas de dictarse, que fija plazo para dictar sentencia en los casos en donde la parte demandada no compareciera a juicio. Y en el artículo 360 señala que en caso de haberse dictado, la sentencia se pronunciará en un plazo que contará a partir del vencimiento de dicho auto, que son 10 días, aquí corrijo, para emitir sentencias más allá del 360, el 359, citar ahí 359 y 360. Porque el 359 no señala que recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 días ni mayor de 10, el juez dictará sentencia. Y el 360 refiere siempre a esos 10 días, pero contados a partir de que se emitió un auto para mejor fallar. Aplicación supletoria de otras leyes, vamos al artículo 326. En cuanto no contraríen el texto, ojo aquí, ya se los he citado en más de alguna vez, en cuanto no contraríen el texto o las disposiciones, dice, el texto o los principios procesales que contiene este código, se van a aplicar primero las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, y la ley constitutiva del organismo judicial, que es la ley del organismo judicial. Entendamos que estos nombres estaban antes de la puesta en vigencia de lo que con posterioridad se llamó la ley del organismo judicial, el decreto 7889 creo que es, 289 y 289, y el del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto ley 107, que fue puesto en vigencia, ya les digo, en 1963. Recuérdense que después vino este código en donde ya entró en vigencia y hubo una modificación, y obviamente al considerarse la puesta en vigencia, al considerarse la ¿cómo es la palabra? El término, se me va el nombre. La puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil ya se llamó Código Procesal Civil y Mercantil y dejó de llamarse Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Y el artículo 326 se refiere 326 bis, poner acá 326 bis. Los expedientes se formarán en duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otro de similar calidad. Ojo, me interesa la última parte de este 326 bis, porque este fue el artículo que encontramos como fundamento para dar vida al procedimiento que utilizamos para documentar las diligencias que llevamos a cabo por medio de filmación o videofilmación de las audiencias. Los actos del proceso serán realizados por escrito u oralmente, según las disposiciones de este código para cada caso. Cuando veamos las disposiciones de este reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo, van a entender por qué hago referencia a este 326 bis. De los actos realizados oralmente,
se dejará constancia por escrito, en forma de actas, razones o cualquier otro medio idóneo. Este parrafito fue el que nos abrió y nos dio la pauta a considerar la posibilidad de la grabación de las audiencias por medio de los sistemas de videofilmación que tenemos implementados en la actualidad. Bueno, chicos, por acá nos vamos a quedar porque ya ya son las 5:32, ya tienen que ir a su curso. Nos vemos mañana, Dios primero, si Dios nos lo permite, a partir de las 5 de la tarde. Y pues será un gusto saludarlos y verlos nuevamente, ¿sí? De mi parte, claro, dice, se corta mucho la señal, acá no se ve bien, gracias Lick, nos puede dar un ejemplo. Bendiciones, mi querido Víctor. Mónica, ejemplo de qué pedías, disculpa, pero no sé, para responder a tu inquietud. Bueno, ya se me están yendo los chicos. Bueno, chicos, por acá vamos a dejar nuestra transmisión. Mónica, con gusto, si gusta, me escribe mañana que iniciemos nuevamente. Y para ver a qué se refiere usted con el ejemplo que está solicitando. Hoy ya los chicos tienen que irse a su clase que tienen programada también para hoy. Estamos, Dios primero, nos vemos mañana. Si Dios nos da licencia, a mañana. Si no hay mucha licencia, Nora, o alguien, o Víctor, que me haga el favor de poner la hora que estamos finalizando la transmisión, por favor. Si no es mucha molestia, que yo, miren, no sé cómo, pero no puedo escribir yo acá. Alguien que me haga el favor para hacer el screenshot que tengo que hacer y enviarlo a las autoridades superiores, si no es mucha molestia. Chicos, alguien que me ponga la hora que estamos terminando, por favor. Gracias, Aileen. Muchas gracias. 17:33. Gracias, Nora. Ahorita, gracias. Solo que se me quite, me borre aquí. Aquí está. Gracias, Chris. Un abrazo, chicos. Gracias, chicas. Muy amables. Ahí estamos. Ok. 7:33. Un abrazo. Feliz tarde. Dios primero, nos saludamos mañana, ¿sí? Por esta vía. Que Dios me los bendiga. Que estén bien y que vayan a recibir su curso con bien. Los quiero mucho. Un abrazo. Gracias.